días, mi nombre es María Gabriela Vargas y hoy les voy a hablar un poco sobre los mecanismos de parto en todas las presentaciones cefálicas. La presentación cefálica de vértices es aquella en la cual el feto se sitúa longitudinalmente ofreciéndose al estrecho superior por la extremidad cefálica bien flexionada, de tal manera que el mentón se pone en contacto con el esternón, correspondiendo de esta manera la fontanela posterior al centro de la pelvis. Por ser la más eutóxica, es la más frecuente de las presentaciones con un 95%, y también lo es dentro de las cefálicas un 99%. De las variedades de posición predominan las correspondientes al diámetro oblicuo izquierdo de la pelvis materna, siendo la más frecuente de todas la posición occipitoilíaca izquierda anterior con un 66%. La occipitoilíaca derecha posterior con un 25%. Le siguen en orden de frecuencia la occipitoilíaca derecha anterior con un 7% y por último la occipitoilíaca izquierda posterior con un 2%. En tozoetiología, la situación fetal corresponde a las exigencias de la acomodación, como lo expresa la ley de Pajot. De tal manera, los factores que favorecen la disposición fetal intrauterina son los determinantes de la presentación cefálica de vértices. Estas causas pueden venir dadas por diferentes factores, tanto maternos como fetales y ovulares. Con respecto a las causas maternas, tenemos la forma anormal o normal del útero, tonicidad suficiente de la pared abdominal, buena condición pélvica, entre otras. Entre las causas fetales tenemos desarrollo normal de la forma y tamaño del mismo, y entre las ovulares la cantidad normal de líquido amniótico, inserción normal de la placenta y longitud normal del cordón umbilical. En cuanto al diagnóstico, en el interrogatorio, la percepción de los movimientos fetales a nivel del fondo uterino, sensación de peso en el hipogastrio, con los consiguientes deseos frecuentes de orinar, son los únicos datos de percepción que nos ofrece el interrogatorio. A través de la inspección, la pared abdominal aumentada de volumen configura al útero de forma de un ovoide dispuesto verticalmente. Situación longitudinal, pero no permite precisar si se trata de una presentación cefálica o pelviana. Colocando a la embarazada de cúbito dorsal, podemos realizar las clásicas maniobras de Leopold. La presentación cefálica de vértice, el foco de ocultación máxima se localiza habitualmente a nivel del hombro fetal más anterior. Este lo vamos a encontrar ubicado en la región infraumbilical. El tacto en el embarazo es de utilidad restringida y no permite efectuar más que el diagnóstico de la presentación al comprobar un polo redondeado regular y de consistencia ósea a través del istmo uterino. Es durante el trabajo de parto cuando el tacto vaginal encuentra su indicación precisa. Con una dilatación vaginal suficiente, los dedos del explorador se ponen en contacto directo con el polo que se presenta, encontrando de esta manera una sutura que corresponde a la unión de los bordes superiores de las parietales, conocida como sutura sagital. Siguiendo el trayecto de esta sutura, hallaremos en su término dos fontanelas, la fontanela anterior y la posterior. Se diferencian entre sí porque la primera es un espacio membranoso losángico, cada una de cuyo ángulo se continúa con dos suturas, sagital, metópica y frontoparietal. Y la segunda, punto de reparo para el diagnóstico de la presentación. Es una depresión triangular constituida por los parietales y el occipital, siendo este punto de referencia de la posición, formada por consiguiente por tres suturas. El occipital permite hacer el diagnóstico de variedad de posición en relación con los extremos de los diámetros principales de la pelvis. Variedad occipitoilíaca izquierda anterior y occipitoilíaca derecha anterior, si el occipital corresponde a la eminencia ileopectínea de uno de los lados. Variedad occipitoilíaca izquierda transversa,
y occipito ilíaca derecha transversa si el occipital se encuentra en el exterior del diámetro transverso. Variedad occipito ilíaca izquierda posterior y occipito ilíaca derecha posterior si el occipital se encuentra a nivel de las articulaciones sacroiliacas de uno de los lados. La variedad occipito-púbica y occipito-sacra si el occipital se relaciona con el pubis o el sacro respectivamente. En el mecanismo de parto, que se desarrolla con armonía pélvico-fetal, se considera que la variedad occipital de los diámetros oblicuos corresponden de preferencia a los tiempos de acomodación al estrecho superior, al descenso y al encaje. Las variedades orientadas en el diámetro transverso representan fases transitorias en el curso de la rotación intrapelviana de la cabeza encajada en variedad posterior. Las variedades orientadas en el diámetro anteroposterior representan modalidades habitualmente de desprendimiento. El tacto permite reconocer además el grado de flexión de la presentación, de manera que cuando se encuentra la fontanela posterior en el centro de la pelvis, la cabeza se halla flexionada al máximo, mientras que los otros grados de flexión, la fontanela anterior y posterior están equidistantes del centro de la pelvis. Mediante el tacto también debemos valorar la altura de la presentación, la cual se verifica relacionando la circunferencia máxima de la cabeza fetal con los planos de Hope. Tendremos así de esta manera la presentación cefálica de vértice móvil, insinuada, fija, encajada y profundamente encajada. Otro dato importante que nos suministra el tacto es la relación de distancia entre la sutura sagital y el pubis o el sacro. El mecanismo de parto. El parto, desde el punto de vista mecánico, consiste en el pasaje del cuerpo del feto a término del canal pélvico genital, impulsado por la fuerza del motor uterino. Para que el pasaje sea posible, es necesario que la forma y dimensiones fetales se adapten a la forma y dimensiones del canal pélvico. Los distintos movimientos que ejecutan la presentación cefálica de vértice. Al acomodarse al estrecho superior, la cabeza ejecuta dos movimientos fundamentales con el objeto de reducir sus dimensiones, flexión y elegir un diámetro que le sea útil para franquearlo, orientación. El segundo tiempo, que consiste en el encaje y descenso, vamos a hablar sobre las consecuencias del anclaje y descenso y posteriormente el diagnóstico del grado de anclaje y descenso. En el tiempo número 3, acomodación al estrecho interior, rotación interna, vamos a hablar de las consecuencias de la misma, desprendimiento, consecuencias de la deflexión, rotación externa de la cabeza, las consecuencias de ella y por último, el desprendimiento total del feto. Acomodación del estrecho superior. Vamos a hablar primero de la flexión. Ya hemos dicho que las contracciones uterinas del trabajo de parto sorprenden a la presentación cefálica en actitud indiferente, con la frente y el occipital al mismo nivel orientado al diámetro occipito frontal 12 centímetros, al transverso medio del estrecho superior 12 centímetros igualmente. Como consecuencia del movimiento de flexión, se ha sustituido el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros aproximadamente, por otro pequeño que se adapta mejor al diámetro pelviano, el suboccipito frontal, que mide aproximadamente 10.5 centímetros, motivo por el cual la presentación cefálica ha reducido su volumen, fijando la cabeza flexionada sobre el tórax, formando un todo sólido con este. De esta manera se facilita la progresión. El diagnóstico de la flexión se hace principalmente por el tacto vaginal. Se comprueba como la fontanela posterior, que se encuentra cerca del área del estrecho superior, se ha centralizado en la pelvis, mientras que la fontanela anterior se hace inalcanzable. La flexión máxima
no se hace en el estrecho superior, sino que se acumula a medida que progresa el descenso de la excavación, sustituyendo el suboccipito frontal por el suboccipito fragmático 9.5 centímetros. En cuanto a la orientación, para vencer la resistencia que le ofrece el conducto pelviano, la presentación se orienta según el diámetro de la pelvis materna, que le es más fácil de franquear, haciendo coincidir la mayoría de las veces el suboccipito frontal con uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior, de preferencia el oblicuo izquierdo. Encaje y descenso. Este es impulsado por el motor uterino. La presentación cefálica de vértice se encaja siguiendo el eje del estrecho superior, el sinclitismo o asinclitismo, y ascendiendo la flexión. Se denomina sinclitismo al pasaje simultáneo por el estrecho superior de dos parietales, al mismo tiempo y al mismo nivel. Y esto se va a evidenciar a través del tacto, donde éste revela la igualdad de distancia entre la sutura sagital y el promontorio y el pubis. Lo común es el asinclitismo posterior de Dietzmann, mediante la inclinación y el descenso del primer término del parietal posterior, donde la sutura sagital se encuentra más cerca del pubis que el promontorio hasta el momento de su descenso más completo, para luego retomar la concavidad sacra y ofrecer oportunidades de descenso del parietal anterior, acercando la sutura sagital al promontorio. La presentación va descendiendo a merced de los movimientos hasta llegar al plano en el cual se dice que está encajado. Tiene como presentación cefálica de vértice encajada aquella en la cual el diámetro biparietal y circunferencia suboccipito-bregmática alcanza a sobrepasar el llamado plano de angustia promontoria al cumen retropubiano. Las consecuencias del encaje y descenso es que la presentación ha descendido hasta la excavación, llegando al codo del canal de parto, siempre en el mismo diámetro. Una vez producido el pasaje, es imposible el rechazo espontáneo de la cabeza hacia el estrecho superior. El diagnóstico del grado del encaje de descenso se efectúa por palpación y por tacto. Su conocimiento exacto es de gran importancia práctica, puesto que sobre la base de esto se determina en los casos intervención quirúrgica, la vía y conducción de terminación artificial de parto. También se dice que la presentación está móvil cuando la palpación abdominal y el tacto vaginal indica que se encuentra por encima del estrecho superior, sin ponerse ni siquiera en contacto con este. Está insinuada cuando los mismos métodos de examen indican que se ha puesto en contacto con el estrecho superior, palpando toda la extensión parietal y tactando la presentación en el primer plano de Hope. Está fija cuando la palpación revela menor cantidad de parietal y el tacto comprueba a la circunferencia suboccipitofragmática, franqueando el estrecho superior y el punto más declive de la presentación en contacto con el segundo plano de Hope. Hemos dicho entonces que el encaje se produce al llegar la cabeza al tercer plano de Hope, mientras que su circunferencia máxima sobrepasa el llamado plano de la angustia, o sea, el diámetro promontopubiano mínimo. La palpación detecta escasa proporción de parietal anterior cuando está encajada y ninguna si está profundamente encajada. Acomodación al estrecho inferior. Rotación interna. Posterior al descenso, la cabeza fetal alcanza el codo del canal de parto, sitio en que cambia de dirección, dirigiéndose primero hacia adelante y luego hacia arriba. Colocada la presentación ante el codo de conducto de parto, rota hasta colocar su occipital por debajo del pubis, es decir, rota occipitopúbica desde cualquier variedad de posición primitiva. A medida que la cabeza efectúa su rotación,
Progresa también en su descenso y realiza un movimiento de espiral. La presentación cefálica de vértice, el facilimum de flexión, está en la nuca, motivo por el cual la presentación cefálica debe rotar para colocar la nuca occipital en el mismo sentido de la curvatura del canal de parto para poder atravesarlo ejecutando una deflexión. Comprobamos la rotación interna a través del tracto vaginal. Contraer la fontanela posterior colocada debajo de la sínfisis del pubis. Suturas sagittales correspondencia con el diámetro anteroposterior y la fontanela anterior con la concavidad superianal. La exploración comprueba además el descenso profundo de la cabeza fetal. En consecuencia, el occipital, al acomodarse debajo del pubis, tiene el punto de apoyo imprescindible para rechazar el coxis, atravesar el plano perineal y la vulva. Desprendimiento. Durante todo el tránsito a través del canal pelviano, la cabeza ha permanecido flexionada, pero para atravesar la última resistencia representada por el coxis y el plano músculo aponeurótico, la cabeza debe modificar su actitud, tomando el occipital como un punto de apoyo a la sínfisis pubiana. Se desliza a través de ella en forma de arco, realizando un movimiento de extensión o de flexión. Se distiende el plano músculo-aponeurótico perineal. Realizada la retropulsión del coxis, aparece sucesivamente por la comisura posterior de la vulva, el brecma, la frente, la cara y el mentón. El desprendimiento de la cabeza en la presentación cefálica de vértice es un simple movimiento de deflexión o extensión. A consecuencia de la deflexión, esto va a provocar la ampliación del orificio de la salida del canal del parto, sustituir por retropulsión del coxis el diámetro subcoxis subpubiano por subsacro subpubiano, ampliándose al mismo tiempo todos los planos musculares del perineo, la vagina y el anillo vulvar, permitiéndose así el paso de la cabeza por su circunferencia. El diagnóstico de desprendimiento cefálico se hace por inspección. En cuanto a la rotación externa de la cabeza, una vez fuera de los genitales, la cabeza ejecuta un movimiento de rotación externa que conduce el occipital hacia el lado primitivo del mecanismo de parto, de tal manera que si la posición era izquierda, rotará hacia la izquierda, y en caso de haber sido derecha, rotará hacia la derecha. Por último, el desprendimiento de todo el feto por un movimiento lateral de inflexión, y luego de recorrer el plano perineal, se desprende el hombro anterior en primer término y a continuación el hombro posterior. El tronco se expulsa con rapidez y por último se desprenden las nalgas y los miembros inferiores. Cuanto a las anomalías del mecanismo de parto, se puede decir que durante la acomodación del estrecho superior, la flexión de la cabeza puede ser incompleta o insuficiente, orientando la presentación a brecma, frente y cara. También la flexión puede ser exagerada, lo cual indica la lucha contra un obstáculo, como sucede por lo general en la pelvis estrecha. Y por último, podemos nombrar las anomalías de descenso y encaje, que son infrecuentes en condiciones de armonía pélvica, fetal y uterina, y se hallan representadas por la lentitud en que se efectúa la progresión. Fenómenos plásticos de la cabeza fetal. La cabeza fetal puede ser afectada en el transcurso del parto y presentar dos clases de deformación. Por la influencia de la presión que actúa sobre ellos, están las modificaciones en la forma y el volumen de la caja ósea del cráneo y modificaciones de las partes blandas. Entre las modificaciones óseas, producen un alargamiento del diámetro perpendicular de la circunferencia de la presentación y un acortamiento de los diámetros
paralelos a este. La acentuación de las deformaciones está en relación directa con la duración o el mayor tiempo de prolongación del trabajo del parto, mientras que las modificaciones de las partes blandas se refieren a tumores serosanguíneos y a cefalohematomas. En cuanto al pronóstico, la presentación cefálica de vértice constituye el parto fisiológico de excelencia para la madre y para el niño, y presenta los porcentajes de mortalidad más bajos en comparación al resto de las presentaciones. En cuanto a las variedades de posición, anteriores son las menos favorables por mayor duración en el trabajo de parto, el mayor índice operatorio y las lesiones perineales derivadas. El diagnóstico particular de cada caso depende de factores de condiciones determinadas tales como la edad de la paciente, paridad, peso fetal y amplitud pélvico-perineal. Móvil del parto. El feto, desde el punto de vista morfológico, está compuesto por dos polos, el polo cefálico y el polo pudálico, y por tres segmentos, cabeza, hombro y nalgas. Como ya he dicho anteriormente, las fontanelas, que son espacios membranosos en donde convergen dos o más suturas, es importante reconocerlas para el diagnóstico de la posición fetal. En esta imagen vemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Presentaciones cefálicas deflexionadas. ¿Qué son las presentaciones cefálicas deflexionadas? Existe una pequeña porción de la presentación cefálica que le hace falta el movimiento de flexión, es decir, movimiento en el cual el mentón tiende a acercarse al esternón. Presentaciones cefálicas deflexionadas, esta flexión no va a estar presente, pues la cabeza adoptará entonces una actitud de extensión o de flexión, en la cual el mentón se aleja del tórax. Será entonces el grado de extensión de la cabeza lo que tomaremos en cuenta para diferenciar las presentaciones de bregma, frente y cara, ocupando el centro de la pelvis los puntos de reparo bregma, frente y nariz. En esta diapositiva podemos evidenciar las variedades de presentación cefálica. Presentación de vértice, de bregma, frente y cara. Presentación de bregma. Es aquella en la cual la fontanela anterior o bregma se sitúa en el centro de la pelvis, sentando así la actitud indiferente de la presentación. La frecuencia oscila entre 0.5 a 0.1% de los partos. La patología va a obedecer a las dificultades de la presentación para acomodarse normalmente, techo superior, entre las cuales podemos nombrar estrechez pélvica, multiparidad, procedencia de mano, placenta previa, parto prematuro, entre otros. El diagnóstico lo vamos a realizar durante el trabajo de parto, cuando el acceso a la presentación es posible mediante el tacto vaginal y permite percibir la fontanela mayor y bregmática en el punto de declive de la cabeza fetal y ocupando el centro de la pelvis, punto de reparo de la presentación. Mecanismo del trabajo de parto de la presentación de bregma. Primero, va a estar presente la acomodación al estrecho superior. La presentación se orienta haciendo coincidir el diámetro occipitofrontal con la de los diámetros oblicuos, disponiéndose el dorso hacia atrás o en el diámetro transverso. La función de los diámetros va a depender específicamente de los fenómenos plásticos del modelaje tendiente a disminuir el diámetro occipitofrontal. En cuanto al encaje y descenso, este se realizará siempre en diámetro oblicuo hasta alcanzar el encaje profundo. Rotación interna. La presentación gira colocando la cara hacia adelante para situar debajo del pubis la fontanela anterior o bregmática, en forma que la sutura sagital corresponda al diámetro anteroposterior. El desprendimiento se realiza por flexión, situando la cabeza en contacto con el subpubis, en la zona de la frente intermedia entre la raíz de la nariz y el límite frontal de los caballos. A la flexión continúa un movimiento de extensión, de manera que la cara aparece debajo de la sínfisis pubiana. Pronóstico: en la mayoría de las situaciones, la terminación del parto se realiza por vía natural.
Presentación de frente. La presentación constituye el grado que sigue a la de Bregman, en cuanto se refiere a la actitud y extensión de la cabeza. El punto más declive y central de la presentación va a ser la frente, la menos frecuente de todas las presentaciones, 1 de cada 1000. Presentaciones de frente definitiva obedecen a causas maternas, fetales y ovulares. Entre las causas maternas podemos nombrar la oblicuidad exagerada del útero, la estrechez pélvica, la multiparidad y tumores previos. Entre las causas fetales podemos nombrar la dolicocefalia, hidrocefalia, malformaciones, tumores de cuello y clásicos superiores. Entre las ovulares, hidrangios, placenta previa y circulares de cordón. El diagnóstico lo vamos a realizar a través de la palpación y el tacto vaginal. El tacto vaginal practica durante el trabajo de parto, se encuentra la excavación ocupada por una tumoración en la que se reconoce la parte anterior de la sutura sagital, la fontanela bregmática, las suturas metópicas, las orbitarias, los globos oculares y la nariz. Lo más declive es la frente, punto de reparo de la presentación. Nomenclatura obstétrica se tomará en cuenta como punto de reparo orificios nasales, de manera que las siglas serán nasoilíaca derecha o izquierda, nasoilíaca izquierda, anterior, posterior o transversa, o nasoilíaca derecha, anterior, posterior y transversa. En esta imagen podemos apreciar la número 1, nasoilíaca derecha posterior, número 2, nasosacra, número 3, nasoilíaca izquierda posterior y la número 4, nasoilíaca izquierda transversa. La número 5 o la primera que evidenciamos aquí en esta imagen, que es la nasoilíaca izquierda anterior. La segunda que vemos aquí en esta imagen es la nasopúbica. La tercera es la nasoilíaca derecha anterior y la cuarta es la nasoilíaca derecha transversa. El mecanismo de parto de la presentación de frente. En el momento de la acomodación al estrecho superior, al comienzo del trabajo de parto, la cabeza se encuentra en un grado intermedio entre la flexión y extensión, orientando el diámetro occipito-mentoniano en relación con el diámetro transverso de la pelvis. La reducción de los diámetros es indispensable para su posterior descenso y se realiza mediante compresión directa de sus partes, modelaje que se traduce en un alargamiento de los diámetros occipito-frontal y occipito-mentoniano. Al mismo tiempo, el occipucio y el mentón son rechazados, el primero hacia las vértebras dorsales y el segundo hacia el esternón, dando así la disminución de los diámetros occipito-mentonianos. La cabeza toma la forma de un ovoide en un polo frontal y otro occipital. Cuanto a su anclaje y descenso, el descenso se efectúa con gran lentitud y en forma dificultosa. Existen diferentes teorías que interpretan el mecanismo que realiza la presentación. La teoría de la Chapelle afirma que el diámetro occipito-mentoniano se dispone paralelamente al plano del estrecho superior, con el mentón y el occipital a la misma altura y la frente en forma de cuña, tendiendo por presión y sin modificación de la actitud. Rotación interna. La presentación debe rotar con el objetivo de colocar el facilín de flexión, es decir, la base de la nariz, en contacto con el pubis. Este movimiento se ejecuta siguiendo las mismas reglas que preceden la rotación en general y con la misma finalidad, la acomodación de la presentación al diámetro coxisubclaviano. El desprendimiento, una vez colocada la base de la nariz debajo del pubis, tomando como punto de apoyo, la cabeza efectúa un movimiento de extensión. Aparecen en el perineo los parietales y el occipucio, para luego extenderse hasta que la cara se desprenda por detrás del arco pubiano. En primer término se flexiona y luego se deflexiona totalmente para desprender por último la cara. En cuanto a su pronóstico, como consecuencia del dificultoso mecanismo de parto, la presentación de frente constituye la más desfavorable y peligrosa de todas las presentaciones. Para la madre, el pronóstico es serio.
La mortalidad asciende al 5% y la morbilidad comprende suturas vesicovaginales o rectovaginales, desgarros perineales e infecciones puerperales. Más grave aún el pronóstico fetal, porque su mortalidad se eleva al 30%, ya que este puede provocar trastornos en la circulación, compresión cerebral, hemorragia cerebral, entre otros. En cuanto a la presentación de cara, la flexión de la extremidad cefálica es máxima, de manera tal que el mentón se ha alejado al máximo del esternón y el occipital se halla en contacto directo con la columna vertebral dorsal. El feto incurvado sobre el plano posterior se encuentra en hiperflexión. La actitud fetal adopta una forma similar a la letra S. Su frecuencia es muy rara. Es una presentación que se observa en un porcentaje de 0.5% de todos los partos. La presentación de cara es primitiva y secundaria. Esto va a depender del momento en que se constituyó la deflexión. Si se produce durante el embarazo es primitiva y si se hace en el trabajo de parto es secundaria. Causas excepcionales determinantes de la presentación definitiva son el bocio congénito, quístico y tumores localizados en la parte cervical. Pero no se encuentra ninguna de estas causas mencionadas. En esta presentación también vamos a nombrar las causas maternas, fetales y ovulares. Entre las causas maternas podemos enumerar la multiparidad, estrechez pélvica, malformaciones y también desviaciones uterinas, todo lo cual condiciona un impedimento para el primer tiempo del mecanismo del parto, es decir, la acomodación. Entre las condiciones fetales, macrosomía fetal y malformaciones cefálicas, entre las cuales se encuentran dolicocefalia, hidrocefalia, anencefalia y tumores. Por último, las condiciones ovulares, hidramnio, placenta previa y circular de cordón. El diagnóstico de la presentación de cara se va a realizar a través de la palpación y del tacto vaginal. La palpación, si se coloca la mano en el dorso fetal y se avanza buscando el polo cefálico, tiene la sensación de caer en una profunda depresión situada en el dorso y el occipital. Este importante signo se constituye como el golpe de hacha de Tarnier, que es un signo patognomónico, presentación de cara. No opuesta, no reconoce ninguna salida a dicho nivel, pero la palpación del plano toraco-ventral, punto de reparo del diagnóstico de la presentación a la palpación, percibe numerosas irregularidades correspondientes a los miembros fetales. Desde el tacto vaginal con dilatación avanzada vamos a evidenciar el saco ovular desgarrado. Conoce en el centro de la excavación la nariz, que va a ser el punto de reparo de esta presentación. Parte de esto, las arcadas orbitarias, los globos oculares, las aletas nasales, las mejillas, la boca y el mentón van a ser el punto de referencia de la presentación. Mecanismo de parto de la presentación de cara. Acomodación al estrecho superior. Al comenzar el parto, la cabeza ya ligeramente deflexionada ofrece al estrecho superior el diámetro retroregmático, que es incompatible con los diámetros pelvianos. La acomodación al estrecho superior constituye o consiste en reducir ese diámetro y sustituirlo por otro más favorable, en uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. La reducción del diámetro se realiza por deflexión máxima. Obedece siempre al juego de la palanca explicado en la presentación de vértice. La deflexión completa sustituye al diámetro mentorretrobregmático por submentobregmático, colocando de esta manera el occipital en contacto directo con la columna dorsal. La cabeza queda fija en relación con el tronco, formando una solidarización cabeza-hombros que presenta además el diámetro sincipito preesternal, que mide aproximadamente 13.5 centímetros. La rotación interna consiste en un movimiento de rotación intrapélvica mediante el cual el mentón, que estaba en relación con una eminencia iliopectínea, es llevada y ubicada por debajo de la sínfisis pubiana, colocando el diámetro submentobregmático en correlación con
y la anteroposterior de la pelvis. El desprendimiento, a hacer la expulsión de la cara a través de los genitales externos, se cumple mediante el movimiento de flexión. Prenden primeramente la boca, cara, la frente, los parietales y el occipital. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias.